Honrado lector mío, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse, pero no haber sido posible contravenir al orden de naturaleza, en el cual cada cosa engendra su semejante, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos vacíos y nunca imaginados de otro alguno? ¿Cuál es el que aquí te ofrezco? Bien, sé que no es cosa de mucha entidad, pero no hay ninguna de quien se pueda sacar algún ejemplo provechoso, y si fuera por no alargar este sujeto, quizás te mostrara el sabroso y honesto fruto que podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí. Este es el prólogo de uno de los libros más famosos de la literatura española. Cervantes se presenta con ironía humilde y defiende su originalidad y nos anuncia el carácter ejemplar, didáctico y entretenido de las 12 novelas ejemplares. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Izun, esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy en ella vamos a hablar de novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Izun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Las novelas ejemplares, publicado en el año de 1613, reúnen 12 relatos cortos de gran variedad. Se dividen habitualmente entre idealistas, con influencia bizantina e italiana, amores contrariados, aventuras exóticas, finales felices, y en realistas, con cuadros de costumbres, crítica social, picaresca y sátira. El primero de ellos, conocido como La Gitana, nos habla de una preciosa y hermosa gitana virtuosa que se enamora de un noble disfrazado, Andrés o Clemente, según el personaje, y tras peripecias y robos gitanos se revela como una noble cristiana y hay una boda feliz. Hay otro de los relatos que se llama El amante liberal. Nos habla de Ricardo y Leonisa, capturados por los turcos, que sufren el cautiverio, de celos y de aventuras en el Mediterráneo y terminan unidos. Está el rinoceronte y Cortadillo, que son dos jóvenes pícaros que llegan a Sevilla y entran a la cofradía criminal de Monipodio. Y aquí nos hacen un retrato humorístico y satírico de Lampa sevillana sin ningún tipo de redención final clara. Otro de los relatos se llama La española inglesa. Nos habla de Isabela, que fue raptada por ingleses y que crece en Inglaterra, y aquí desarrolla lo que es el amor, pruebas de fe católica y reencuentro. Está el licenciado Vidriera, uno de los relatos más famosos y de los cuales a veces podemos encontrarlo de forma individual en algunos libros. En él nos habla de Tomás Rodaja, que enloquece por un bebedizo y cree ser de vidrio. Nos habla de sentencias ingeniosas hasta poder recuperar la cordura y perder la fama. Otro relato que se llama La fuerza de la sangre. En él nos habla de la violación, de un hijo secreto, del reconocimiento y de una boda reparatoria. Está El celoso extremeño, que es la historia de un viejo rico que se casa con una joven. Aquí nos habla de los celos extremos, de engaño con música y tiene un final trágico, la muerte del marido. ¿Qué otro relato? La ilustre fregona también, que es una noble que se enamora de una criada, que resulta noble también, y hay una boda. Las dos doncellas es otro de los relatos, donde dos jóvenes vestidas de hombre buscan a sus amantes, y aquí en este relato hay muchos enredos y resoluciones. Está la señora Cornelia, que nos habla de enredos italianos de nobleza y de amor, el casamiento engañoso, de la historia de Campuzano que se casa con una estafadora,
Aquí los temas son engaño, sífilis y divorcio moral. Y por último está el coloquio de los perros, donde Scipión y Berganza, estos perros parlantes, dialogan sobre sus vidas como sirvientes. Y bueno, este último es una sátira feroz a la sociedad, con médicos, soldados, brujas, entre tantos otros personajes que podemos encontrar. Cervantes entonces nos mezcla en este libro lo que es el amor, el honor, la marginalidad, la locura, los celos y la crítica social con mucha maestría. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación porque me gustaría hacer una pequeña biografía de este autor, hablarles de algunos datos que se me hicieron interesantes. También les voy a hablar de un análisis integral como lo hemos hecho casi todas las semanas, cada libro del cual hacemos aquí una reseña. También lo desmenuzamos de forma literaria, psicológica, social y pues hablamos de algunos datos curiosos. Pero bueno, todo esto lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos rápidamente a la pausa y regresando hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17-211 en la colonia Moctezuma en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Leonares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa.
Como bien saben muchísimos de ustedes, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547, fue bautizado el 9 de octubre, fue hijo de Rodrigo de Cervantes, que era un barbero cirujano de origen modesto, posiblemente converso, y de Leonor de Cortinas. Perteneció a una familia de 7 hermanos, tuvo una vida itinerante por la pobreza, estudió en Madrid y posiblemente en Salamanca o con los jesuitas, eso todavía no lo sabemos bien. En 1569 se sabe que viajó a Italia, fue criado por el cardenal Acquaviva. En 1571 se sabe que se alista con los tercios, combate en Lepanto en 1571, donde pierde el movimiento de la mano izquierda, por eso le llaman el Manco de Lepanto. También participó en algunas otras batallas. En 1575, al regresar a España, corsarios argelinos lo capturan y pasa 5 años en cautiverio en Argel. Tuvo 4 intentos de fuga, para que no crean que se quedó ahí contemplando nada más. Tiene una hija natural llamada Isabel de Saavedra. Después trabajó como comisario de abastos para la Armada Invencible, con problemas legales y extracomuniones. Se sabe que estuvo preso en Sevilla por irregularidades contables y que ya en Madrid desde 1608 vivió de la escritura y de proyecciones. Publicó La Galatea en 1585, Don Quijote en el año 1605, este libro de novelas ejemplares en 1613, después publicó Don Quijote, la segunda parte, en 1615. También tiene 8 comedias y 8 entremeses que se publicaron en 1615 y póstumamente se publicaron los trabajos de Persiles y Sigismunda en 1917. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, y sus restos fueron localizados en el año 2015. Murió pobre pero orgulloso de su obra, y dejándonos a nosotros este legado cultural y literario. Pero hablando ya del libro de forma literaria, Cervantes inventa o perfecciona la novela corta moderna en castellano, inspirado en el modelo italiano de Boccaccio, por ejemplo, o de Bandello, pero con mucha originalidad. Mezcla géneros, en este caso el bizantino, el picaresco, el satírico, el idealista. Tiene narradores múltiples, también tiene ironía, verisimilitud y polifonía. El prólogo y las dedicatorias nos muestran su conciencia artística. Y bueno, para su momento su estilo fue muy flexible, ya que fue coloquial, culto y poético. Este libro es un profundo retrato de emociones, con los celos patológicos en el celoso extremeño, la locura temporal en Vidriera, la virtud frente al entorno en el relato de Preciosa, y también explora la identidad, el engaño, la cordura versus la locura y la redención. Los personajes tienden a ser complejos, ninguno de ellos es plano. El diálogo entre los perros es una joya de introspección social disfrazada. Y bueno, socialmente hablando, hace una crítica sutil a la España de Felipe III, cuando nos habla de la hipocresía religiosa, de la corrupción judicial, de la marginalidad entre los gitanos, los pícaros y las prostitutas, de la desigualdad de género, la falsedad del honor, del cautiverio y de la esclavitud. También nos muestra compasión por los desfavorecidos sin ningún tipo de moralina barata y defiende la virtud verdadera frente al linaje. ¿Sabías que Cervantes nos presume en el prólogo de ser el primero que ha novelado en la lengua castellana, y que su relato del rinoceronte y Cortadillo pinta con realismo el hampa sevillana que conoció como comisario, y que el coloquio de los perros anticipa técnicas modernas como lo es la narrativa animal como un tipo de sátira, que después lo utilizó George Orwell, claramente siglos después, y que publicó las novelas, este libro de novelas ejemplares, tras el éxito de la primera parte del Quijote, como mesa de trucos para poder entretener sin hacer ningún daño, y que en el prólogo menciona que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Bueno,
Él bebió de Boccaccio, de la novela bizantina griega, en este caso La picaresca de Lazarillo, por ejemplo, de Guzmán, del cual hablamos la semana pasada también. Recuerden que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción los links para que ustedes también puedan ir a las reseñas de los libros que hemos estado citando aquí. También se sabe que fue influenciado por su experiencia militar, por su cautiverio y por sus viajes. A mi parecer, también de lo que he notado de los libros que he leído, tiene ecos de Erasmo de Róterdam y del humanismo. Influyó en la novela corta europea, como en Legacé, en Daniel Defoe, por ejemplo, en los románticos. Directamente influyó en Quevedo, en Gracián, y más tarde en la novela moderna de Stern o de Dostoyevsky, en Kafka por sus personajes que tienen tanta locura y el perceptivismo. Y es la semilla de la novela realista psicológica del siglo XIX y del siglo XX. ¿Por qué habríamos de leer esta novela? Porque es un festín narrativo variado, es ameno y profundo, con aventuras, con humor, con sátira, con amor y con reflexión, y todo esto en dosis cortas perfectas para poder leer cada uno de estos relatos en una sentada. Cervantes también nos enseña deleitando ejemplares sin sermón pesado y nos muestra la condición humana con una mirada irónica, compasiva y moderna. Y para mi gusto es el mejor entrenamiento antes o junto al Quijote, porque aquí se perfecciona técnicas que luego explotarán magistralmente. Lee este libro y vas a ver que te va a divertir y te hará pensar sobre lo que es el amor, el honor, la locura y la sociedad. Bueno, hablemos de algunos pasajes que se me hicieron importantes de este libro. El primero de ellos, que se presenta en el prólogo, dice así: mi intento ha sido poner en plaza de nuestra república una mesa de turcos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barreras. Aquí, en esta parte, creo que está defendiendo su arte. En el relato de la gitanilla, dice así: parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Aquí nos habla de esta ironía sobre los estereotipos. Hay una que me gusta mucho, en el relato de en el licenciado Vidriera, que son sentencias como: duerme, que todo el tiempo que durmieres serás igual que al que envidias. Aquí hay cierta sabiduría en la locura, ¿no lo creen? En el relato del Rinconete y el Cortadillo, cuando nos habla del reglamento de la cofradía del monopolio, hay un humor satírico y muy, para mi gusto, muy magistral. En el coloquio de los perros, Berganza reflexiona sobre la servidumbre diciendo: y así, de mí sé decir que después de haber servido tantos amos y de haber visto tantas cosas, aquí se hace una crítica social profunda. Te recomiendo mucho que leas de El coloquio de los perros. Y por último también está El celoso extremeño, que nos habla de la tragedia de los celos y la reclusión. Todos estos pasajes marcan el desarrollo temático y nos muestran el genio cervantino en su máxima expresión. Pero bueno, ya llegamos al punto en el que hablamos de este libro físico, del cual tengo aquí en mis manos y que muchas veces ustedes nos han dicho: oye Sun, ¿qué libro me recomiendas? Porque muchas veces he tenido libros, pero no sé cuál es la edición que más me conviene. Ahorita vamos a hablar de ellas. Este libro fue publicado en Madrid, en la editorial Juan de la Cuesta, en 1613. Son 2 ediciones en este año, la segunda también se hizo en el año de 1614. Varían las ediciones modernas completas entre 600 y 700 páginas. La de Penguin Clásicos, si no me equivoco, más o menos está en 670 y tantas páginas. La de Cátedra, que es la que tengo aquí en mis manos, es de 2 tomos, tienen 712 páginas en total. Y la de la Real Academia Española es de 672 páginas en su edición básica. Como les digo, tengo aquí en mis manos la de la editorial Cátedra, de la edición de Harry Siebert.
y tiene una excelente anotación. Son 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Entre ellos 2, ya como les digo, son de 712 páginas. Les recomiendo la de Penguin Clásicos, de la edición de José Montero Reguera, que es muy accesible y está un poquito prolongada. La de la Real Academia Española, con la de Espasa, porque es el sello de Espasa, pero de la editorial Real Academia Española. Esta de la edición crítica de Jorge García López, que es la más rigurosa. Y bueno, hay otras ediciones muy buenas, como la de Bolsillo, la de Austral, o también hay ediciones gratuitas en la página de Cervantes Virtual. Es original en castellano del Siglo de Oro. No existen adaptaciones al español porque está escrita en español, en castellano. Existen algunas ediciones modernizadas con notas y glosarios para poder facilitar la lectura actualmente. Y hay versiones anotadas y adaptadas para los estudiantes. Hay traducciones a decenas de idiomas desde el siglo XVII. Y bueno, en conclusión, hemos llegado al final de nuestro programa. Las novelas ejemplares son el laboratorio genial donde Miguel de Cervantes ensaya todas las posibilidades de la narrativa moderna, lo que es el realismo y la fantasía, la sátira, el idealismo y la risa y la melancolía. Y más que ejemplos morales, son ejemplos de cómo contar historias con libertad, profundidad psicológica y mirada crítica sin poder perder el deleite de nosotros los lectores. Si tú te dedicas a la escritura, te recomiendo mucho que leas estos libros, ya que fueron publicadas en 2 partes como El Quijote, y nos muestran un Cervantes muy maduro, consciente de su arte y capaz de miniaturizar el mundo en 12 joyas narrativas. Leerlas al día de hoy es descubrir que 4 siglos después, sus personajes siguen hablándonos de lo que es el amor, el engaño, la libertad y la humanidad, con una frescura que sorprende. Te pregunto, ¿te atreverás a sentarte en la mesa de turcos de Cervantes que preparó para nosotros? Si es así, dime aquí en los comentarios, déjame aquí tus respuestas, cuál de estos relatos es de tus favoritos. Y bueno, para los que ya la leyeron, recuerden que empieza con este prólogo irónico y termina con los perros filosofando. Bienvenido al banquete cervantino. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?